Padre bueno, para agradecerte, Señor, estos momentos especiales donde nos concedes el estar reunidos como una familia, como un pueblo, como un solo hombre, haciendo la fuerza espiritual, Señor, unos por otros, conforme tu palabra nos enseña, para que, Señor, al ponernos de acuerdo y pedirte, tu palabra nos enseña que tú obrarás en favor nuestro, que las peticiones que hoy hacemos, Padre bueno, sean de acuerdo a tu voluntad. Glorifiquen tu nombre al responderlas. Atraigan a ti, Señor, aquellos que no solamente no creen por tu palabra, sino que dudan, pero al ver, Señor, tus hechos, la respuesta que tú das a tu pueblo, puedan creer, Señor. Obra, Señor, bendícenos. Mira estas peticiones de oración que hoy elevamos al trono de tu gracia, las que hemos leído, las que guardamos en el corazón, Señor, las que tú conoces y nosotros no. Dios nuestro, extiende tu mano poderosa y obra, Señor, salva. Ten misericordia, Señor, de aquellos que no te conocen. Hazles, Señor del cielo, gustar el don de la salvación, Señor. Que podamos entender, Señor, que no es de quien quiere, ni de quien corre, sino de aquel de quien tú tienes misericordia. Y que si tú nos llamas, tocas a la puerta de nuestro corazón, Señor, tú dices que no lo endurezcamos. Padre bueno, ten misericordia, Señor. Añade a tu pueblo, Señor, esos seres amados, esas amistades por quienes pedimos, Señor, que puedan unirse a este pueblo especial que tú has llamado, Señor. Levanta al caído, Señor. Aquellos hermanos, hermanas que han perdido el gozo de su salvación, el deseo, Señor, el anhelo de estar en tu casa, en tus atrios. Solo tú puedes convertir el corazón. Solo tú puedes, Señor, levantar al caído, atraer a ti, Señor, al que se ha alejado. Ten misericordia de ellos, Padre bueno, y atráelos a ti, Señor. Pedimos también, Señor, misericordia por esta nación, por nuestro presidente, por todos los que están en eminencia, Padre bueno. Llénales el corazón de sabiduría, de entendimiento, Señor, de justicia. Que comprendan, Señor, que el poder lo das tú para proteger, para ayudar al necesitado. Pedimos por una enmienda migratoria en favor, Señor, de los millones y millones que necesitan arreglar su situación, Padre bueno. Como iglesia, como tu pueblo, entendemos claramente que tuyo es el poder y que tú eres el que tienes la última palabra, Señor, y no el hombre. En el nombre de Jesús, obra, Señor. Toca también los cuerpos enfermos. Que poder, virtud salga de ti, Señor, y obres y toques los cuerpos. Ahí donde está el enfermo, la enferma, Señor, en su casa, en el hospital, en la cárcel, donde quiera, Señor. Sabemos que para ti no hay nada imposible, que tú estás en todo lugar, Señor. Ten misericordia. Trae salud a tu pueblo, Señor. Danos vida en abundancia para seguirla viviendo para ti, para poder seguir sirviéndote, Señor del cielo. En el nombre de Jesús declaramos sanidad, Señor, y victoria sobre toda fuerza del enemigo, Señor. Rompe las cadenas de pecado, Señor, de vicios, Señor, de la gloria. Obra, Señor,
Quita la venda de los ojos de aquellos que no pueden ver, Señor, en ti, al único Dios vivo y verdadero, Señor. Obra, Señor. Los que escuchan este mensaje, Padre bueno, toca los corazones, Señor. Lleva tu palabra, Señor, a través de las ondas cibernéticas, para que tu palabra alcance al perdido. En el nombre de Jesús. Trae, Señor, bendición tras bendición, Señor. Da libertad a los cautivos. Abre las cárceles a los oprimidos. Y que, Señor, tu palabra de salvación, Señor, sea ofrecida a todos. En el nombre poderoso de Jesús. Pedimos también, Señor, que bendigas esta ofrenda especial que recogemos con el propósito de seguir ayudando, Señor, a una o más familias. Bendice al dador alegre. Bendice al que necesita, Señor. Que a unos y a otros no nos falte tu bendición. También, Padre bueno, pedimos que en la lectura de tu divina palabra, Señor del cielo, nos instruyas todavía, exhortes, edifiques, confirmes y afirmes, Señor del cielo. Que tu palabra nos llegue a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Quita todo prejuicio de nuestra mente, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda, Señor, ponerla, ubicarla, Señor, en nuestra vida, de tal manera que dé fruto, Señor, para la gloria de tu nombre. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Que al conocer tu voluntad, Señor del cielo, seamos humildes para obedecerla, Señor. No como palabra de hombre, sino como lo que ella es, tu palabra divina, el pan del cielo que hoy quieres darnos. Añade a tu pueblo a aquellos que tú has predestinado para vida eterna. Por Jesucristo, nuestro gran Señor, Salvador y nuestro gran sumo sacerdote, lo pedimos, lo recibimos. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Dicen amén, mis hermanos. ¿Pueden pasar, mis hermanos, por favor? Mientras mis hermanos pasan, bueno, saludamos una vez más a los oyentes de esta red cibernética de YouTube. Esperamos que usted pueda recibir este mensaje, y si usted está recibiendo bendición, que pueda compartirlo con otras personas. Queremos también, hermano, invitar para este lunes, que es el día del trabajo 4, vamos a estar teniendo una reunión con los jóvenes, debido a las inquietudes que los jóvenes tienen o puedan tener en cuanto a su soltería, en cuanto al matrimonio, en cuanto al sexo. Así que vamos a estar reunidos a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar reunidos. Así que para todos los jóvenes solteros y para los casados también, para los que querramos conocer algo de la palabra de Dios para saber cómo aconsejar a los jóvenes, también le estamos invitando. Si su hijo o su hija no quiere ir porque le da pena, vaya usted también, no hay problema. Pueden estar los padres ahí, pues no vamos a hacer nada que esté fuera del orden, sino que por supuesto vamos a estar apoyándonos en la palabra de Dios. Amén. Vamos a abrir la Biblia. Para los que trajimos Biblia, vamos a buscar en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 3, por favor. Capítulo número 3 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Leemos entonces el versículo número 1. Vamos a compartir la palabra de Dios, por favor, con el que no tenga un ejemplar de la Santa Biblia, para que todos leamos. Versículo 1 dice de la manera siguiente: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso,
como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Amén. Hasta ahí dejamos la porción. ¿Pueden tomar su asiento, por favor? Seguimos, hermano y hermana, en esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y ya hemos, hermano, hablado de cómo el apóstol Pablo está preparando, hermano, el corazón de los hermanos allá en Roma para su próxima visita, y de esa manera mostrarles el ministerio de la palabra que Dios le había dado, la enseñanza que él, hermano, había recibido de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso él, hermano, el centro del apóstol Pablo era eso, el de predicar el evangelio, hermano, a todo lugar donde él pudiera. Pero como ya lo hemos dicho, hermano, no se puede, hermano, hacerle creer o convencer a una persona que necesita ser salva si no le hacemos ver de qué es que necesita ser salvo. Y por eso el apóstol Pablo, ya lo dijimos, hermano, ha puesto bajo pecado a todo el género humano, a gentiles o judíos y no judíos. Ha puesto bajo pecado, hermano, a los moralistas que aún, hermano, vamos a decir, critican las acciones malas de otros, pero ellos viven también mal, hermano, aunque vivan una vida moralista. Y ahora a los judíos mismos. Habla, hermano, de que de nada serviría ser judío y tener, hermano, o ser parte del pacto que Dios hizo con ellos, específicamente con Abraham, o con Abraham antes de ser Abraham. De nada les serviría, dice, ni aprovecharían la circuncisión si ellos no cumplen la palabra. De nada sirve. Dice, entonces, si tú no cumples la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y si el incircunciso cumple la ley, su incircuncisión viene a ser circuncisión. Porque lo que Dios quiere, hermano, como Él se lo dijo al pueblo de Israel, yo no quiero prepucios circuncidados, sino que lo que yo quiero es que un corazón circuncidado, un corazón rasgado, humillado. Eso es lo que yo quiero, le decía Dios a los judíos. Sin embargo, hermano, lo que el apóstol Pablo está haciendo va a ser, o piensa el apóstol, que va a ser refutado, porque está poniendo, hermano, a los judíos como que si el ser judío no valiera nada. Y en realidad, hermano, así es. O sea, no por el hecho de ser judío ya quiere decir que tiene ganada la salvación cualquier judío, no. Sino que Dios dice, si tú eres judío pero no cumples la ley, de nada sirve que eres judío, de nada sirve. Sino que lo que Dios quiere, hermano, es que se obedezca su palabra. Eso es lo que Dios quiere, que se obedezca su palabra. Pero como los judíos no quisieron, hermano, oír la voz de Dios, no obedecieron a la palabra. Usted sabe, Dios los ha puesto, hermano, a un lado. Por ahora están, hermano, endurecidos de corazón. Mientras Dios, hermano, cumple su palabra de entre los gentiles tomar un pueblo para sí, al cual pueblo el Señor lo llama su iglesia o el Israel de Dios. Fíjense. Entonces ahora el apóstol Pablo, hermano,
va a seguir refutando, hermano, de aquello de lo cual los judíos se enorgullecían, que era la circuncisión o la ley, por así decirlo, ¿verdad? Entonces por eso él dice, bueno, dice, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Qué ventaja tiene ser judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Entonces aquí lo que va a hacer, hermano, que aunque ya les dijo que aunque sean judíos, si no cumplen la palabra o la ley, de nada les sirve. Ahora les va a decir, hermano, que sí, que el ser judíos, que el ser parte de un pacto tiene mucho valor. Y entonces él va a mencionar el valor, hermano. Y aunque él, si usted lo ve, él no menciona uno, bueno, menciona uno, pero no menciona ni 2 ni 3 puntos, sino que cuando él dice primero, lo que quiere decir, hermano, que lo principal que se les ha dado a ellos, porque fueron muchas promesas, pero lo principal que se les dio a los judíos, dice, es que a ellos se les confió la palabra de Dios. Oiga, esto es hermoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a ningún pueblo de la tierra, antes del Señor tomar de entre los gentiles un pueblo para sí, Dios le había dado la revelación de su palabra. A ninguno. A ningún pueblo, hermano. Entonces el hecho de que Dios, hermano, por gracia escogiera a ese pueblo, es una muestra, hermano, de su gran misericordia. Y que si Dios los escogió, hermano, y que aunque ellos están endurecidos, Dios, hermano, lo quiso siempre así, ¿verdad? Ser el Dios de ellos, llamarse el Dios de Israel, hermano, así, hermano, tan singularmente, ¿verdad? El Dios de Israel. Entonces, para los judíos, hermano, ellos están puestos en un lugar, sí, de privilegio en ese aspecto, ¿verdad? Que es a través de los judíos que Dios, hermano, introduce su plan de gracia, de misericordia, de salvación en el mundo, a través de los judíos. Como si Dios hubiera dicho, bueno, ¿por dónde? ¿Por qué canal yo envío la bendición a los hombres, a la raza humana? ¿Por qué canal yo puedo enviar la bendición? Y yo entonces escoge un pueblo y dice, a través de este pueblo yo me voy a revelar al mundo y el mundo sabrá quién soy yo por este pueblo. Y los escoge a ellos. Y entonces dice, hermano, que cae sobre ellos, hermano, la responsabilidad de recibir la palabra, de cuidarla, hermano. Usted sabe, hermano, de que es como que si usted, hermano, tuviese un tesoro, algo de mucho valor, y entonces usted, hermano, ¿en quién pensaría si usted dijera, bueno, tengo que encargarle, tengo que entregarle este tesoro a alguien para que me lo cuide? ¿En quién pensaría? No pensaría en una persona, hermano, improductiva. No pensaría en una persona, hermano, incorrecta, sino que pensaría en la mejor opción, porque es mi tesoro y yo se lo tengo que dar a cuidar a alguien que yo sepa que va a cuidar de él, que voy a tener confianza. Y eso es lo que hace Dios, que deposita su confianza en ellos, les da la palabra. Fíjense. Ahora, fíjense lo que dice ahí. Dice, y usted más adelante lo vamos a ver, donde dice, hermano, que ellos tienen tantos beneficios. Dice, porque primero que se les fue dada la palabra de Dios, después va a hablar ahí de los cuales son, dice, la ley, la promulgación de la ley, los padres, los profetas, dice, y de los cuales según la carne, dice, vino Cristo. O sea que si vamos a hablar, hermano, de el canal de bendición que Dios usó para que, hermano, nosotros también fuésemos bendecidos, son estos, los judíos. Son los judíos. Y por eso dice muchos, dicen en todas maneras, dice. Primero dice ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahora fíjese, acuérdense que a los judíos les fue dada la palabra de Dios, o sea, todo el Antiguo Testamento. Esa es la palabra que Dios les dio a ellos.
Entonces lo que sucede es de que, hermano, conforme se fue desarrollando, hermano, el plan de Dios, y los judíos, hermano, se fueron, hermano, relacionando en el mundo, en las naciones, fueron surgiendo, hermano, pergaminos, escritos, y llega un momento, hermano, en que hay demasiados libros de profetas o disque profetas que salieron. Y entonces por eso es que, si usted lo nota, hermano, para así decirlo específicamente, hermano, el catolicismo romano. Usted sabe, la historia de la iglesia, hermano, es que la iglesia, hermano, era un solo grupo, pero llegó un momento, hermano, en que la iglesia se separa y salen dos grupos. Un grupo es el que, hermano, se mantuvo el deseo ferviente de mantener la palabra de Dios como fue enseñada, y otro grupo que se vendió, hermano, a los placeres mundanos y todo eso, y es donde surge el catolicismo romano, donde ya los sacerdotes que se adhieren a ese grupo ya lo hacían por dinero, por poder, a la política, menos que por amor a Dios. Entonces se dividen en dos grupos. Pero entonces, hermano, al dividirse, entonces cada uno de los dos grupos dijo tener la razón, la verdad. Y decían: no, nosotros tenemos la verdad porque nos hemos quedado con el celo de la palabra de Dios. Nosotros decían: no, nosotros tenemos la verdad porque Dios nos ha bendecido y nos ha dado locales y nos ha dado bendición y nos ha dado una fuerza política que ahora nos respetan como iglesia. Entonces cada quien decía tener la razón. Entonces por eso usted ve, cuando usted agarra una Biblia que es usada por el catolicismo romano, usted ve, hermano, que el Antiguo Testamento no es gran diferencia, pero es diferente al Antiguo Testamento que nosotros como la iglesia cristiana tenemos. Entonces por eso usted ve que si usted ve, aunque eran muchos más los libros, pero más sin embargo, hermano, se redujo, hermano, pero sin embargo todavía el catolicismo romano todavía tiene 7 libros más el Antiguo Testamento, y son 2 libros, Daniel y Esther, los que tienen 2 capítulos o 3 capítulos más que los que tiene, hermano, la Biblia evangélica, por así decirlo, la que usamos los evangélicos. Entonces, allá por el año de cientos, cuando se crea la división, los judíos deciden, hermano, dice: bueno, hay muchos pergaminos, hay muchos que dicen que el Antiguo Testamento o este libro del profeta tal pertenece al Antiguo Testamento. Entonces ellos se reúnen, ellos, hermano, preparan, hermano, un sínodo, hacen una reunión, y entonces donde, hermano, se reúnen los judíos más eminentes. Y entonces, hermano, comienzan, hermano, a estudiar y agarrar libros de los profetas, hermano, y todo eso. Y es ahí, en ese concilio, donde, hermano, ellos deciden y dicen: bueno, estos son los libros que Dios nos dio a los judíos. Y es ahí donde, hermano, ellos vienen y sacan muchos libros. Y se quedan con los que actualmente tenemos nosotros, ¿verdad? Como iglesia cristiana, los 39 libros. Pero el otro grupo, donde surge el catolicismo romano, se quedan con 46. Entonces el otro grupo dice: no, nosotros también. Entonces dice: nosotros no vamos a aceptar que esos judíos nos digan cuáles libros son los que Dios ha dado. Nosotros vamos a elegir. Y entonces el otro grupo, de donde surge el catolicismo romano, saca también libros, porque eran muchos, pero se logran quedar, hermano, con esos 7 libros más que tiene la Biblia que usan los católicos. Entonces, sin embargo, la iglesia cristiana se queda, hermano, con el grupo de libros o el número de libros que los judíos determinaron que eran. Ahora, ¿quién tiene la razón? ¿Cómo podemos nosotros, hermano, como iglesia de Cristo, decir: bueno, realmente deberíamos de leer la Biblia que tiene los 7 libros más? O como iglesia deberíamos de quedarnos con esos libros del Antiguo Testamento que los judíos dicen Dios les dio.
Y entonces viene, hermano, y como le digo, hermano, la iglesia siempre fue, o sea, los hombres que tenían el celo por las cosas de Dios y no por las cosas materiales, siempre anhelaron, hermano, el apegarse a la palabra de Dios. Y entonces una de las porciones que ellos tomaron como base para aceptar la decisión, hermano, de los judaizantes o de los judíos fue este versículo que hemos leído nosotros, el versículo 2, donde dice: ¿qué provecho tiene el judío? Y dice: mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, ¿a quién le dio la palabra de Dios el Señor? A los judíos. Fue a los judíos. O sea, a ningún otro grupo, ¿no? Fue a ellos a quien Dios se los dio. Y claro, hermano, el otro grupo, hermano, que dijo: no, que cómo vamos a aceptar que esos judíos que no son cristianos, que no creen en Cristo, nos digan los libros que tenemos que leer. Pero había una cosa, como le digo, hermano, hablando del Antiguo Testamento, no podemos quitar nosotros como humanos la autoridad de Dios de a quién o quién es el receptor de la palabra del Antiguo Testamento. Son los judíos. Y no podemos hacer nada, porque ahora, si ellos no cumplieron, eso es cosa de ellos, Dios con ellos. Si ellos no cumplieron, es cosa de ellos y Dios. Pero allí dice que es a los judíos a quien Dios le dio la palabra del Antiguo Testamento. Fíjense. Y entonces, hermano, muchas veces, hermano, las decisiones en el momento uno parece como que ¿será que me voy con este grupo? ¿O será que esto tiene la razón? ¿O la tendrán aquellos? Pero mire, hermano, cuando el corazón no es recto, tarde o temprano las actitudes de las personas muestran que no están obrando rectamente. Porque no pasaron 100 años, hermano, cuando ya el catolicismo romano se había pervertido. ¿Qué quedó en evidencia? Que realmente ellos querían división, no para adorar a Dios y para seguir predicando la palabra de Dios y para seguir sufriendo por predicar la palabra de Dios, sino que querían, hermano, ya ellos hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Eso es lo que querían. Entonces, cuando una persona se separa de la iglesia, hermano, si se separa con una buena intención, hermano, va a seguir sosteniendo la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, sometiéndose a la palabra de Dios. Pero si su corazón no es recto y quiere apartarse de Dios y pone pretexto y medio para apartarse de la iglesia, rápidamente, hermano, sus acciones evidencian que se quería apartar por una cosa personal, no por glorificar el nombre de Dios. Por eso el apóstol Pablo, él nos dice claramente: Demas, que era parte del grupo evangelístico de Pablo, decía: Demas nos ha abandonado amando este mundo, se fue. Pero yo le aseguro que Demas, cuando dejó el grupo evangelístico de Pablo, no le dijo: mire, hermano Pablo, mire, me voy a separar porque me quiero ir al mundo. No creo que le haya dicho eso. Sino que lo más seguro es que le ha dicho: mire, hermano Pablo, fíjese que estoy viendo cosas aquí, hermano. Aquí están sucediendo cosas raras. Y aquí a las hermanas se ven un poco raras. Y aquí los hermanos ya están actuando raro. Entonces, esto ya no me gusta. Y como usted sabe, yo tengo celos por las cosas de Dios. Entonces, nos vamos a ir porque queremos hacer las cosas bien. Y a los días, a saber dónde andan. Entonces se hace evidente, hermano, que cuando una persona no quiere hacer la voluntad de Dios, hermano, siempre trata de poner, hermano, como decimos, como chivo expiatorio, como culpable a otras cosas, menos a él mismo. Y como somos expertos en ver la pajita en el ojo del hermano, ¿verdad? Y no ver la viga nuestra, entonces se hace fácil ver los errores. Se hace fácil tener errores 1000, hermano, o pretextos 1000 para irse de la iglesia, hermano. Hace falta. Entonces, por eso es que usted, pues, es la razón por la cual el catolicismo romano tiene 7 libros más. Porque ellos decidieron y dijeron: no, para nosotros son estos libros, 46, son 46 del Antiguo Testamento y con eso nos quedamos, dijeron. Y se quedan. Y usted ve cómo ha parado hoy el catolicismo romano. Ha venido a ser una secta más de las tantas que se desmembraron, hermano, de ese grupo genuino, sincero, que quería, hermano, glorificar el nombre de Dios.
Se fue y han salido sectas. Y por eso, mire, por eso cuando en el año 1600, hermano, se logra la reforma, porque eso fue tremendo. Fue como, hermano, declararse una guerra civil, hermano. Porque los católicos romanos, al ver que los cristianos, hermano, que se habían quedado, hermano, con la palabra de Dios, que los judíos, hermano, habían, hermano, establecido como palabra, o sea, hablando del Antiguo Testamento, porque acuérdense que el Nuevo Testamento el Señor se lo dio a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia, o sea, nosotros la iglesia tenemos la responsabilidad de haber recibido la palabra de Dios. Y ahora, hermano, no solamente sobre los judíos cae la responsabilidad del Antiguo Testamento, sino que sobre la iglesia del Señor cae la responsabilidad del Nuevo Testamento, hermano, de poner por obra la palabra de Dios. Y entonces, al ver, hermano, que no se unían a ellos, comenzaron a atacarlos y a perseguirlos y a quitarles sus propiedades, hermano, y a matarlos, hermano, y a derramar sangre inocente, solamente porque estos cristianos no quisieron hacerse del lado de los católicos romanos. Y es ahí donde nace lo que se conoce como el protestantismo, o sea, los protestantes, que, hermano, surge de lo mismo que mencionamos el otro día, ¿verdad? De aquel, hermano, ¿qué le puedo decir? Sacerdote, monje, llamado Martín Lutero, que leyendo el capítulo 1, versículo 17 de Romanos, comenzó a sentir en su corazón algo diferente. Y cuando él leyó, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Él, cuando oyó que la salvación de Dios, como dice ahí, porque la salvación de Dios, dice, se revela por fe y para fe, dijo él, entonces quiere decir que Dios quiere que como cristianos, como justos que somos, vivamos por fe y no por obras, como nos ha hecho creer el catolicismo romano, porque eso es lo que hicieron. Decir, no, si ustedes quieren ser salvos, tienen que regirse bajo el catolicismo romano. El Papa es la autoridad máxima. Ningún miembro del catolicismo romano puede leer la Biblia, solo los hombres que Dios ha delegado. Ningún hombre puede recibir el perdón de pecados sino a través de la Santa Iglesia Católica, Romana y Apostólica. Y entonces a la gente, hermano, le ponían un miedo de que la gente pensaba eso, que Dios era un Dios airado, hermano, que estaba presto a castigar al hombre y que Dios, hermano, jamás iba a poder salvar al hombre por su maldad. Entonces, cuando Martín Lutero lee que el justo por la fe vivirá, comienza a leer la palabra de Dios. Y al darse cuenta que la salvación, la justicia de Dios se revela por fe, dice, entonces no necesitamos hacer obras para ser salvos. Y por eso es que aquí pone de ejemplo a Abraham. Entonces, si usted se recuerda, me imagino que no, pero puede leer el capítulo 15 de Génesis. Pero si usted se recuerda, hermano, seguro que se recuerda de la promesa de Dios a Abraham, ¿verdad, hermano? O sea, la promesa, cuando Dios escoge a los hebreos en Abraham, Dios le dice a Abraham, era Abraham todavía, Dios le dice a Abraham, Abraham, voy a hacer un pacto contigo. Te voy a bendecir y voy a bendecir tu descendencia. Y Abraham ya era más de 90 años y Sarita también, y no tenían hijos. Entonces Abraham le dice, pero Señor, si me vas a bendecir, entonces quiere decir que un criado va a ser mi heredero, porque esa era la costumbre. Dije, cuando una persona que tenía muchas posesiones, muchas riquezas, no tenía hijos, lo que hacía es que entonces, hermano, adoptaba a uno de los criados, el más fiel de su casa, y sobre ese criado o a ese criado le dejaba la herencia como si fuera el hijo. Entonces Abraham le dice, Padre bueno, no tengo hijos, entonces ¿será que un criado va a ser mi heredero? Y entonces Dios le dice, mira Abraham, mira al cielo. Mira al cielo. ¿Qué ves? Le dice, veo muchas estrellas. ¿Puedes contarlas? Le dice, no, así será tu descendencia.
¿Conoces el mar? Le dice, claro. ¿Puedes contar la arena del mar? No, le dice. Así será tu descendencia. Y dice, y Abraham se le creyó a Dios. Dijo, gracias, Padre bueno, gracias, porque me vas a dar descendencia, Padre bueno, gracias. Pero viendo Dios, como dice hermano, Dios, hermano, para confirmar su palabra, hace con Abraham lo que era la costumbre. La costumbre de ese tiempo, hermano, como no habían leyes todavía, no habían abogados todavía, entonces la costumbre era que si dos comerciantes o dos personas iban a realizar un negocio entre ellos, ellos se presentaban, hermano, ante una autoridad o un representante del pueblo, y entonces le decían, mire, señor fulano, esta persona y yo hemos decidido hacer un negocio, entonces queremos formalizarlo, hacerlo serio. Entonces se venían y se mataban cierta clase de animales y se partían en mitad. Entonces la mitad de un animal iba a un lado y la otra mitad al otro lado. Si eran varios animales, así se hacía una línea, pero la mitad a un lado y la mitad a otro. Entonces los que iban a hacer el negocio se tomaban de la mano y pasaban por, hermano, en medio donde estaban los animales partidos, pasaban una vez, regresaban, y al regresar el pacto quedaba ya formalizado. O sea, ya quedaban obligados a cumplirlo. Fíjense, lo que le quiero hacer ver, hermano, que si usted lee el capítulo 15, Dios, eso es lo que pretende Dios enseñarle a Abraham. Porque le dice, después que le dijo que le iba a bendecir, le dice, Abraham, le dice, voy a hacer un pacto contigo. Y viene Abraham, hermano, y agarra, hermano, los animales que se tenían que agarrar, los mata, los parte, hermano. Solo dice que las aves, un palomino y no sé qué, algo, eran dos aves. Las aves, dice, no las partió. Y entonces, hermano, porque eso es lo que hacía, esperaba. Entonces Abraham esperaba a que apareciera Dios, y hermano, a que los dos se pasearan en medio de los animales partidos para confirmar el pacto. Pero entonces dice, fíjese que dice ahí claramente, que vino Abraham, partió los animales, dice Abraham, y se esperó a que Dios apareciera. Y comenzó a hacerse tarde. Y comenzaron a aparecer las aves de rapiña, o sea, los buitres y los sopes. Y entonces comenzó Abraham, hermano, a espantarlos, hermano, porque los animales, hermano, se sabe, los animales de carroña nomás ven algo muerto, ya caen rápido, ¿verdad? Entonces, hermano, comenzó a espantarlos, hermano, hasta que dice que cayó la noche, le cayó un sueño a Abraham y se durmió. Se durmió. Dormido estaba cuando Dios le habla a Abraham y comienza a bendecirlo. Y le dice, te bendeciré tu descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Tú y tu descendencia serán bendición para las naciones. Entonces Abraham, eso es lo que esperaba, que Dios viniera para que Dios lo bendijera, y luego él también dijera, Señor, me comprometo a obedecer tu palabra, a circuncidar a mis hijos, a nuestra descendencia al octavo día, a obedecer tu palabra, a honrarte, a bendecirte, lo prometo. Pero fíjense, lo que sucede es que Dios, a pesar de que eso era lo que tenía que hacer, Dios no lo hace, sino que se le aparece a Abraham y comienza a bendecirlo. Y entonces, como Abraham se había acostado, los animales habían quedado a una cierta distancia. Dice que Abraham comenzó a ver, dice, una llama de fuego que se paseaba en medio de los animales partidos. Pero fíjese, pero Dios no invitó a Abraham. Lo correcto era que Dios lo invitara. Abraham, vamos a hacer el pacto, caminemos en medio de los animales partidos. Pero Abraham solo mira. Entonces Dios solo se pasea, pasó el fuego, su llama, su presencia. Fíjese. Entonces, por así decirlo, Abraham no quedó comprometido, porque el compromiso quedaba sellado cuando ambas partes pasaban en medio. Pero Dios, Abraham solo vio, y Dios es el único que pasó. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios para Abraham, su descendencia, y para usted y yo, es por gracia. O sea, cuando Dios nos va a salvar, no nos pone condición. Él no dijo, mira, mitad y mitad de tu sangre y mitad de la mía, sí, estamos en paz. ¿Verdad que no dijo eso?
porque Él solo derramó su sangre preciosa. A eso se le llama gracia. Gracia divina, hermano. Después Dios le dice a Abraham: mira, Abraham, ya quedó el pacto. Ahora, para confirmarlo, vas a circuncidar a todos los hombres de tu casa. Y esa es la señal del pacto. Entonces, que todo judío tenía que ser circuncidado para pasar a formar parte de la bendición, de las promesas de Dios hechas a Abraham más después. Por eso lo pone como ejemplo. Pero entonces aquí, hermano, ahora hablando de los judíos, dice claramente en el capítulo 3 que leímos, dice: pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Como ellos no cumplieron, dice el apóstol Pablo, o sea, como él sabía que le iban a preguntar eso, él mismo se contesta, dice: no, les aprovecha de mucho, se les ha ido encomendada la palabra de Dios. Pero aunque muchos de ellos han fallado y han sido incrédulos, no por eso la promesa de Dios va a ser abolida. ¿Por qué? Porque Dios no consultó con Abraham ni le dijo que era obligación que cumplieran, sino que, hermano, ellos debían de cumplirle a Dios y obedecerle por amor. Porque todo lo que hacemos a Dios o por Dios tenemos que hacerlo por amor, no por interés, no por agradar a un hombre, sino por agradar a Dios. Entonces, por eso es que, hermano, aunque ellos fallaron y muchos de ellos fueron incrédulos, Dios dice: yo di mi promesa por mí mismo, juré por mí mismo. Por eso él dice: de cierto te bendeciré. Nunca le dijo: mira, Abraham, a ver, ¿te prometes a cumplir? Y hacer que tus hijos cumplan, ¿te comprometes? No, él nunca le dijo eso, sino que él lo dejó sentado, viendo cómo Dios confirmaba su promesa por gracia. Por eso ahí dice de que las promesas de Dios no son por obras, son por gracia. Porque Dios no necesita que el hombre obre para hacerlo salvo. Entonces, a los judíos igualmente Dios no les pidió obras, les pidió obediencia por amor, pero no les exigió. Por eso dice: aunque algunos de ellos fueron incrédulos, Dios no va a cumplir sus promesas, dice Pablo. No, las va a cumplir siempre, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no es como nosotros, ¿verdad? Rencoroso, ¿verdad, man? Mira la que me hizo. Yo ya sé cómo desquitarme, yo sé cómo darle y dónde darle, pero igual me la voy a desquitar. Ya me va a llegar mi porción a mí. Así somos, ¿verdad? No, ustedes no, por supuesto, tienen cara de santo. Pero hay muchos hombres, muchos cristianos y cristianas que somos vengativos y que no nos pueden hacer algo porque ya vamos pensando en la venganza, y que no nos pueden hacer algo porque ya, hermano, nos enojamos y dejamos de hablarle a las personas y dejamos, hermano, de hacer cosas porque estamos enojados. Dios dijo: no, aunque no cumplan, aunque sean incrédulos, mi promesa sigue en pie, dice el Señor. Por eso, mire, a los que Dios ha predestinado para vida eterna, eso no se van a escapar a Dios. Dios sigue fiel. Dios dice: estos son los que yo he predestinado, y no importa de donde los tenga que ir a sacar, si del lodo cenagoso, si del lago de miseria, si de lo peor calaña, que de ahí los voy a sacar y los voy a salvar, dice Dios. Por eso nosotros como iglesia tenemos eso, que obrar, hermano, encargarnos de poner la palabra de Dios, de predicar la palabra de Dios, de vivirla, para que, hermano, el testimonio que podamos dar de la palabra toque los corazones cuando Dios obre, hermano, haga el llamado en esas personas. Y que no me digan: mira, hermano, es que está duro, hermano, es que, oye, hermano, con eso del internet la gente no quiere. Mira, hermano, aunque haya internet, aunque haya lo que haya, aunque haya, hermano, la ciencia se aumente, hermano, los que han de ser salvos, Dios los va a salvar, no importa cómo, los va a salvar. A Dios no se le va a escapar nadie. De una manera u otra, Dios va a lograr. Dios siempre se sale con la suya. Entonces dice: pero mire, hermano, la gente ni viene ni oye la palabra de Dios, ¿cómo van a ser salvos? No se preocupe, no se preocupe. Dios es experto en hacer correr su palabra. No se preocupe, no se preocupe, hermano. Si la gente no quiere, no se preocupe, Dios va a ir a buscarlos. Si se le esconden, Dios los va a ir a buscar. Dice: me voy a esconder de Dios donde no me encuentre Dios, y ahí lo va a encontrar Dios.
Es que no hay, hermano, no hay ningún ser humano que se escape de la voluntad de Dios. Aunque se cambie de nombre y se cambie de color de cabello y se ponga ojos azules y se ponga un nombre americano, hermano, Dios ya sabe quiénes somos. Aunque se meta a esta religión y se meta a la otra, Dios ya sabe quién es usted. Y si está en la lista de los predestinados, le va a salvar. Usted no se le va a escapar a Dios. Nadie. Por eso ahí pone, pero ¿qué? Si alguno de ellos han pecado, ¿será que Dios también no va a cumplir? No, de ninguna manera. Antes bien, versículo 4, o sea, Dios verás, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces ahora dice él, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Habló como hombre. Entonces, cuando él habla de las injusticias que nosotros cometemos, que dicen que hace resaltar la justicia de Dios, está hablando, hermano, de aquellos pecados que cometimos cuando no conocíamos a Dios. Cuando no conocíamos a Dios. Que, hermano, nacimos, crecimos, nos desarrollamos, comenzamos a hacer el mal, a practicar el mal, y ahí andamos. Ahí andamos, hermano, ofendiendo a Dios, pero algunos desconociendo la verdadera voluntad de Dios. Entonces, cuando Dios quiso salvarnos, Dios no dijo, a ver, denme la lista de lo que este hombre ha hecho, cuántas veces ha estado preso, a cuántos ha matado, a cuántos ha degollado, denme la lista, porque si este hombre ha hecho muchas cosas, lo vamos a hacer a un lado, no lo vamos a perdonar. Pero, hermano, ahí dice, bueno, bueno, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, entonces, ¿qué necesidad hay que Dios juzgue a los hombres? Si con solamente que Dios no los castigue, ya es suficiente para que veamos el amor de Dios. Entonces, eso es lo que muchos dirían. Bueno, si Dios es bueno, que me deje vivir como yo quiero. Si mi pecado glorifica a Dios, de ver que siendo yo tan malo no me castiga, que no me juzgue, que me deje así soy feliz. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, si nuestros pecados exaltan la justicia de Dios, entonces, ¿será injusto Dios que da castigo? ¿Será injusto Dios, hermano, que castiga al hombre? No, Dios es justo. Porque ahí acaba de decir que aunque muchos fueron incrédulos, la palabra de Dios se va a cumplir. Dios no tendrá por inocente al culpable. ¿Conoce la ley de Dios? Sí, júzguenle con la ley de Dios. ¿Conoce la ley de Dios? No, júzguenle sin la ley de Dios. Pero todos serán juzgados, porque es lo que la palabra de Dios dice. Es lo que dice. Entonces no hay excusa, no hay hombre que pueda decir, bueno, a mí siendo yo así como soy, que Dios me acepte, y entonces hay que glorificar el nombre de Dios, porque siendo yo tan malo, tan mala, no me castiga. No, dice, no, Dios va a castigar. Pero si Dios va a salvar, a Dios no le va a importar lo que ese hombre o esa mujer haya hecho. No le va a importar. Si Dios lo va a salvar, lo va a lavar con su sangre preciosa, y ya estuvo. Ahora, claro, ya dijimos, ¿verdad?, que el hecho que seamos salvos por fe y por gracia no nos da licencia para pecar, como muchas iglesias hacen. No, hermano, si la Biblia dice que somos salvos por fe y que una vez salvos para siempre, no importa lo que hagamos. Y entonces hay creyentes, hay cristianos o gente que dice que son cristianos, que pueden vivir una vida de pecado porque la gracia de Dios ya los ha cubierto. Pero no, el Señor dice en su palabra claramente que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El que dice ser cristiano no puede seguir viviendo la vida de pecado que vivió antes de conocer a Cristo, porque hoy ya conoce la verdad de Dios. Ya la conoce. Entonces Dios dice, no, si cometes pecado, Dios te va a juzgar. Dios te va a juzgar. Y no importa lo que hayas hecho o no hayas hecho. Por eso cuando el apóstol Pablo habla a Timoteo, hablando de eso, le dice, mira, Timoteo, mantengámonos, porque dice así, si sufrimos, reinaremos con él.
Si morimos, viviremos con Él. Si le negamos, nos va a negar. Si somos infieles, ¿qué dice? ¿Ah? Eso. Fíjese todo lo que el Señor dice. Dice, si sufrimos, reinaremos con Él. O sea, hace lógica, ¿verdad? Si morimos, viviremos con Él. Hace lógica, ¿verdad? Si le negamos, nos negará. Hace lógica, ¿verdad? Si somos infieles, lo lógico sería, Él también será infiel, ¿verdad? Pero dice, no. Si somos infieles, eso no hace nula la fidelidad de Dios. Dios sigue siendo fiel. Si usted es infiel, Dios será fiel a sus promesas. Dios será fiel a sus promesas. Que si hemos cometido pecado y nos acercamos a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Esa es la fidelidad de Dios. Que si somos infieles, hermano, Él todavía quiere perdonarnos. Que seamos infieles, aunque le neguemos. Mire, Pedro le negó, ¿verdad? Pero como la palabra de Dios era infiel, era fiel, el Señor dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he pedido por ti para que tu fe no falte, te voy a restaurar. Y Pedro, hermano, si usted lee el pasaje ese, cuando Pedro niega al Señor, o sea, no solamente negó, maldijo. Negó rotundamente, maldijo no conocerlo. Sin embargo, la fidelidad de Dios dijo, Pedro, yo sé que vas a fallar, sé que me vas a negar, sé que vas a maldecir, pero Pedro, te voy a restaurar. Fíjense. Y si leemos de hombres así, pues igual, Pablo, perseguidor de la iglesia, hermano. Pero como Dios es fiel, Dios dijo, este es malo, anda persiguiendo mi iglesia, me anda persiguiendo a mí, los anda obligando a blasfemar. Dios bien pudo haber dicho, lo voy a matar, pero Dios dice, no, a este lo puedo usar como un testimonio para que mi nombre sea predicado delante de reyes y grandes, dijo. Y da la orden Dios para que salven a Saulo de Tarso. ¿Y usted conoce lo que pasó? Entonces por eso dice, versículo 6, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Por qué? Porque seguimos siendo hombres. Seguimos siendo hombres y el hecho que seamos salvos no quiere decir que Dios ya nos mira con alitas, ¿verdad? No, somos cristianos, somos salvos, vamos a la gloria, es la promesa de Dios. Pero dice, pero eso sí, si desobedecen mi palabra, si me ofenden, van a ser juzgados también por sus pecados, van a ser castigados por sus pecados. Porque Dios es fuego consumidor, porque Dios no es juguete de nadie, ¿verdad, hermano? Dios no es juguete de nadie. Entonces, por eso es que Él lo dice, hermano. Que no es, hermano, de pensar que Dios está obligado a amarme, a perdonarme. Y Dios está obligado porque Él es Dios y tiene que hacerlo porque yo soy judío, porque soy esto, porque soy lo otro. El Señor dice, no. Dios perdona por su gracia. Dios perdona por su gracia. Y puede salvar a un gran pecador como a uno que no es gran pecador. Pero lo salva, porque así quiere, así es Él. Los dos son pecadores y Dios dice, a los dos los voy a salvar. Entonces viene Dios y dice, bueno, aquí están los pecados. Entonces esos pecados es la razón por la cual yo debo de salvarlos. Entonces dice, si por mi mentira la verdad de Dios fue glorificada, entonces ¿por qué se me juzga? Si Dios está siendo glorificado en mi pecado, pues Dios está siendo glorificado porque ahí es donde Dios muestra su grande amor para nosotros, hermano. Eso es por eso la gracia de Dios, hermano, es un don inmerecido.
Es un don inmerecido. Nosotros no merecíamos ser salvos, pero Él quiso salvarnos, hermano. Dios no escogió raza, Dios no escogió color, Dios no escogió continente, Dios no escogió sabiduría, conocimiento, hermano, nobleza, hermano. Simplemente Él nos escogió y nos salvó por su gracia. Por eso nos salvó, por su gracia. Vio nuestro pecado. Dice versículo 8: ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Entonces no podemos, ¿verdad? Entonces, si mi mentira glorifica el nombre de Dios, entonces pequemos, hermano. Pequemos de todos modos en nuestra mentira. El nombre de Dios es glorificado. Digamos cosas, como dice ahí, hermano, como algunos critican o dicen. Es lo que dice ahí, como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, o sea, que alguien dice que nosotros decimos lo que no hemos dicho. O sea, Pablo nunca dijo eso. Hagamos males para que vengan bienes, pero dice, pero algunos dijeron que Pablo había dicho. El famoso, ¿verdad? La bolita de nieve que dice, que comienza así y termina así, porque una hormiguita la hacemos un elefante. Y un comentario lo hacemos un chambre. Y una necesidad, hermano, o un error de un hermano o una hermana, lo hacemos un pecado condenable, ¿verdad? No, ya el pastor dijo que no importa cómo vivamos, podemos hacer lo que querramos, pecamos, no importa. Dios al hacer males va a traer bienes a nuestra vida. No, si hacemos males, Dios nos va a castigar, porque es lo que su palabra fiel dice. Entonces, por eso digo, hermano, mire, cuando Dios murió en la cruz del Calvario, ¿verdad que no nos invitó a morir? Lo que hizo con Abraham, no lo invitó a caminar en medio, ¿verdad? No nos invitó, dice, bueno, ven, va, ¿quieres que muera por ti? Bueno, ayúdame pues, ven, ayúdame, que te claven una mano a ti o dame la mitad de tu sangre. No nos pidió nada. Solo vio nuestro pecado, nuestra maldad, porque ese es lo único que pusimos. Porque la gente dice, no, es que para ser salvo hay que tener fe. ¿Quién da la fe, el hombre o Dios? Entonces, no, pero la Biblia dice de que hay que arrepentirse. Sí, ¿quién concede el arrepentimiento? ¿Dios o el hombre se arrepiente por sí mismo? Dios. Entonces, hermano, ni el arrepentimiento es un logro nuestro, ni el obedecer la palabra, ni el arrepentirse, ni el hermano humillarse, no, ni la fe. Es un regalo de Dios. Si lo único que trajimos nosotros era, hermano, la pura basura que vivíamos, ¿verdad? Ese era lo Dios vio, hermano, dice, a ver, tráeme, ¿qué traes ahí en tu carreta? ¿Qué traes ahí? Y te comenzó a sacar Dios, dijo, pues, pecado, adulterio, robo, engaño, lascivia, droga, borrachera, mentira, gritería, pleitos, enemistades, envidias, todo eso. Y vio Dios que no había nada bueno en nosotros. Como dijo ahí, de la cabeza a los pies vio Dios que el hombre lo que tenía era un olor a cosa podrida. Como que dice que traíamos un bote, un carro de pura basura, ¿verdad? Y ahí veníamos orgullosos de lo que éramos. Mire aquí mire, revise mi carrito, mire, 7 mujeres, mire, y 2 maricones me echados, mire, para que vea qué macho soy. Mire mi carrito, mire, con 3 lesbianas me ha costado al mismo tiempo, mire, para que vea qué mujerona soy yo, mire. ¿Cuántas veces en la cárcel? 8 veces en la cárcel, mire. Orgullosos nos sentíamos de este soy yo. Y cuando dijo Dios, te voy a perdonar, ¿qué traes? Y vio Dios que había pura basura. Y dijo, ¿quieres que te salve? Sí, Señor. Dame toda esa basura, pues. Que te dé toda esa basura, ¿no? Porque por toda esa basura yo ya morí. ¿De verdad, Señor? ¿Me vas a dejar limpio? Sí, limpio el carrito, voltealo.
hasta le raspamos, ¿verdad? Ahí va todo, Señor. No te preocupes, yo lo voy a pagar en la cruz del Calvario. No hicimos nada. Por eso es injusto que nosotros, hermano, seamos así con Dios, que le paguemos tan mal al que tanto bien nos ha hecho. Es injusto. Si Él es tan bueno, ha sido tan bueno con nosotros y sigue siendo bueno. Entonces por eso dice Pablo, no creamos que por nuestra mentira, por nuestro malo accionar, el nombre de Dios va a ser glorificado. No, una acción mala de un cristiano, hermano, que sirve de tropiezo, hace mucho daño. Hace mucho daño a la iglesia. Entonces no nos preocupemos de la estrategia del diablo. Preocupémonos más que nuestra vida sea una predicación para los demás. Que al vernos, que al oírnos hablar, hermano, vean que hay un camino mejor, que hay una vida mejor, que ellos hoy no tienen, que nosotros, que usted y yo hemos encontrado en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador, te damos muchas gracias, Padre bueno. Gracias, porque, Señor del cielo, fue tu gracia eficaz la que nos salvó, Señor. Gracia eficaz. Siempre será mi vocación, pues gracia fue lo que me libertó.